Muy bien. Quiero compartir con todos ustedes la reflexión editorial del día de hoy, que por supuesto está basada en lo que fue ayer, la reaparición de la expresidenta, que es algo, bueno, es bueno que en la política estén todos los actores. Es muy bueno. Y lo de ayer tuvo muchas aristas que merecen el análisis. Porque la expresidenta volvió ayer en un contexto, primero, como decía el fiscal Moldes, judicial, más allá de todo el ánimo festivo que había allí. La presidenta fue allí porque está imputada, va a ser imputada y seguramente va a ser procesada por un delito. Después la justicia avanzará y verá qué pasa y demás. Este es el primer punto. El segundo punto que para que no perdamos de vista de por qué está la expresidenta allí. Y junto con ella estaban otros de los que aparecieron en la foto: Vudú, Devido, Moreno, Kicillof. No hay que olvidar esa circunstancia para darle la dimensión que tuvo lo que allí pasó. Debo reconocer que, por supuesto, el gobierno de Macri debe aprender de esta experiencia. Ayer, en cuanto a hechos y errores que cometió ayer, el Ministerio de Seguridad estuvo ausente prácticamente, es decir, la zona de Comodoro Pi quedó a merced de la Cámpora. Algo absolutamente inaceptable. La calle quedó a merced de la Cámpora. Algo absolutamente inaceptable, como quedó hoy allí la zona de la calle Rodríguez Peña, donde la presidenta tiene su oficina, es decir, no se pudo transitar. Esto no es republicano. Esto no es republicano. Y ayer el gobierno cometió un error al ceder eso, en la seguridad de ese acto, a lo que era la Cámpora, porque además estaba de por medio de la seguridad de una expresidenta. El contexto para la vuelta de Cristina, más allá de ese ámbito judicial que no quiero que se olvide, porque si no parece que la presidenta iba allí a una fiesta, se quiso disfrazar, pero no era eso. El ámbito hay que reconocer que políticamente le venía como anillo al dedo, es decir, hay inflación, hay despidos, hay baja de la actividad económica, hay aumento de la pobreza. Sin duda, son circunstancias socioeconómicas que favorecen a la crítica. La presidenta entonces tenía ese marco que la realidad le dejó como consecuencia de, en muchos casos, la herencia que dejó su gobierno y la falta de soluciones concretas que todavía no ha logrado este gobierno. En ese marco, entonces, se generó la expectativa. ¿Cómo volverá? ¿Qué experiencia habrá hecho de estos 4 meses de abstinencia de poder? ¿Qué capacidad de reflexión sobre errores y aciertos pudo haber tenido? ¿Qué voluntad para cambiar una Argentina de la división por una Argentina de la tolerancia podía tener la expresidenta? Eran las preguntas que en lo particular me hacía, creo que nos hacíamos muchos. Y tuvimos ayer una respuesta clara y contundente, que se resume en esto. La presidenta ni olvidó ni aprendió nada. ¿Qué quiero decir con esto? No olvidó ninguna de sus prácticas en el poder. Ayer, cuando se veía su discurso, estábamos frente a un aló presidenta, de amplia repercusión, porque además todos los canales estábamos transmitiendo, inclusive la televisión pública, en un muy buen gesto, que marca un cambio. Jamás
jamás. En el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, un opositor podría haber estado en la televisión pública como estuvo ayer la expresidenta. Digo, entonces no olvidó ninguno de sus tics, de sus formas, de esta aparición actoral, que tuvo los tonos, los gestos, el dramatismo, la inflexión de voz, algo que ella aprendió a manejar, y muy bien, por cierto, durante los 8 años de su gobierno. Así que yo lo veía y digo, esto es una aló presidenta. Junto con esto de que no olvidó entonces sus tics, no aprendió nada. Y esto es lo más penoso. Primero porque cuando estaba hablando del tema de los despidos, del desempleo, por supuesto, de la inflación y demás, a mí me pareció estar diciendo, upa, está hablando de cosas que pasan ahora, pero que también pasaron en su gobierno, en el 2015 y en el 2014. Inflación 2014, 35%, inflación 2015, 20 y pico por ciento. Si usted recuerda cómo fue el final, cuál fue el signo del último día de mandato de Cristina Fernández de Kirchner, el conflicto de Cresta Roja, con los trabajadores protestando, los despidos, que ocurrieron durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y sobre todo durante el periodo de Kicillof. Decía yo, epa, ahí la presidenta está hablando de lo que pasa hoy y también de lo que pasó en su gobierno. Pero claro, de lo que pasó en su gobierno, nada mencionó. De lo que tuvo que ver su gobierno con esto que se está viviendo ahora, nada mencionó. Es decir, volvió al relato, en toda su dimensión. Con esta característica, la culpa siempre es de los otros, nada es de ella. Y 2 elementos para marcar lo que ya es incorregible en la expresidenta, ¿no? Por eso digo, nada aprendió ni nada aprenderá. Primero, esta concepción de construir poder en base a la división. Cristina construye en base a la división. Y los gestos de la gente de la Cámpora lo corroboran. La Argentina del kirchnerismo no es una Argentina democrática en plenitud. Es de uno u otro. Cristina no lo va a cambiar jamás. Sepámoslo. Y después, por supuesto, porque las cosas hay que contestarlas, y en esto voy marcando las falsedades, las mentiras de la presidenta, esta idea de los medios, ¿no? Los medios hegemónicos que no reflejan la realidad. Y entonces ella, que es una perseguida de los medios y demás, ¿no? Y entonces por eso los medios que buscan la ruta del dinero K y se encuentran con la ruta del dinero M. Y debo decirle a la presidenta, porque sus mentiras son tan fácilmente demostrables, y es importante demostrarlas y desmontarlas, que ahí también mintió. La ruta del dinero M es producto del trabajo de periodistas valientes, serios, rigurosos, de grandes medios. Hugo Alconada Amón, Maya Jastre-Blaski e Iván Ruiz trabajan en La Nación. Mariel Fitzpatrick estuvo trabajando aquí, en este canal. Así que, como ustedes ven, de esas cosas que la presidenta dice no se hablan también aquí. Porque, entre otras cosas, hoy apareció esto que ustedes van a ver, ¿no es cierto? Los documentos de Panamá, el estudio Fonseca Mossack abusa del nombre de la Cruz Roja para ocultar la plata sucia. Y en un momento ponen a la presidenta, dice, el matrimonio Kirchner en la causa, porque estoy leyendo, en el 2013 periodistas argentinos hablaron de una red de corrupción, de lavado de dinero, alrededor de la expresidente Néstor Kirchner y de la expresidenta, por la cual están en investigación $65 millones en Nevada.
Esto forma parte de los documentos de Panamá, de lo cual también estamos informando, como lo informamos sobre lo de Macri. O dirá que sobre esto que la concierne a ella y a su familia no hay que hablar. Porque en la República del Kirchnerismo se habla solo de las cosas malas de los otros, de las propias nunca. La República del Kirchnerismo es así. Los errores son de los otros. El kirchnerismo nunca comete errores. Es lo que la Presidenta de la República ayer demostró no haber aprendido.